Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Frente Radiosa. Sin más, comencemos de una vez, Jai. Para el día de hoy les proponemos analizar cómo se encuentra a la interna una de las dos fuerzas políticas más fuertes del ala progresista. Nos referimos a la Revolución Ciudadana. Los sondeos de opinión realizados con posterioridad a los acontecimientos de octubre arrojan una realidad insoslayable. En el espectro progresista, es decir, que va del centro a la izquierda, apareció una fuerza que empieza a disputarle espacio a la denominada Revolución Ciudadana. Nos referimos al movimiento indígena, que de alguna manera es el gran triunfador de octubre. En ese contexto, a la interna de la Revolución Ciudadana, hoy por hoy es posible advertir ciertos debates internos. Algunos sectores autodenominados correístas, seguidores incondicionales del expresidente Rafael Correa, claman por la necesidad de mantener la vieja usanza correísta de hacer política, en la que el líder y su red interactúan directamente con el pueblo. Los electores intermediarios con ellos mismos lo han sostenido, sin intermediarios como ellos mismos lo han sostenido. La otra corriente vinculada al movimiento político está en una línea más orgánica a la militancia que demanda mayor autonomía y capacidad del movimiento respecto del líder. Para que el movimiento, para que el movimiento sea el que conduzca a la intermediación con las bases y sus electores, y que además se encuentre en este contexto en condiciones de ampliar su espectro de apoyo más allá de sus filas. En este contexto, con la emergencia del movimiento indígena en el panorama electoral, con un líder fuera del país, un discurso de la década ganada real pero insuficiente electoralmente, la Revolución Ciudadana debe reflexionar y ajustar su modo de hacer política o no. De cara al 2021, la Revolución Ciudadana debe cerrar filas o abrir frentes. Con esto en mente conversaremos, debatiremos y analizaremos el día de hoy en Frente Radiosa. Y para ello nos acompaña en nuestro primer segmento de entrevista, Política de Frente, Rodrigo Iturriza, con quien conversaremos sobre las alianzas del campo progresista en Argentina. Y en nuestro segmento de Política Radiosa analizaremos las perspectivas de la Revolución Ciudadana con Amanda Subiar, Selene López y Leonardo Arias. Sin más preámbulos, DJ Pato, damos inicio a Política de Frente. Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto. Recibimos a Rodrigo Iturriza, politólogo y máster en Sociología Política. Rodrigo es argentino, así que conoce también mucho de frente la realidad de este país. Con él analizaremos las alianzas del campo popular que tuvieron lugar en Argentina y que dieron como resultado la elección del binomio Fernández-Fernández. Y bueno, también pensarnos, y respecto a estas alianzas, Rodrigo, se puede pensar también en trazar algún tipo de paralelismo con la coyuntura actual que vive el Ecuador. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias Jairén, Cristian, un saludo a ustedes y a quienes nos están escuchando. Y qué lindo escuchar el indio en este programa. Es complejo hablar de un paralelismo, sin embargo yo creo que hay algunos elementos para trazar una comparación en términos de similitudes y diferencias. En primer lugar, efectivamente, hay un estado de cosas en el que el neoliberalismo avanza de una forma completamente acelerada en el Ecuador. De hecho, se ha sentado incluso en reformas institucionales. Esto ha pasado en la Argentina también, pero no solo. Es decir, respecto a lo que vos mencionabas, Jairén, la coalición político-electoral que se dio en Argentina se explica fundamentalmente por el neoliberalismo y por la crisis que esta forma de acumulación del capital generó en el país, pero también tuvo un aditamento político fundamental que diría que se divide en dos cuestiones específicas, ¿no? Y que hacen a la forma de hacer y construir política. Uno respecto al frente, digamos, externo del campo popular, que es bajarle un poco el tono a esta conflictividad antagónica permanente, ¿no? O sea, el antagonismo durante un tiempo le había generado ciertos problemas al peronismo kirchnerista, por decirlo de alguna manera, para generar un campo amplio del ejercicio del poder. Y por otro lado, en ese sentido, bueno, se reincorporaron nuevos actores, nuevas demandas, esto fue fundamental, y por otro lado también cambió o se reorientó, si se quiere, la forma de hacer política dentro del frente, ¿sí? Es decir, el neoliberalismo que se aplicó
que es similar al que se está aplicando en el Ecuador, no es la condición exclusiva. ¿Existen esos otros aditamentos, esas otras condiciones en el Ecuador? ¿Tú ves una similitud también en otros aspectos más allá del neoliberalismo? Bueno, eso es un poco más complicado, porque por decirte algo, ¿no? Respecto a este cambio en la forma de hacer política dentro del ámbito interno de esta coalición, quien era, y bueno, algunos dirían hoy todavía, quien era la líder de este proceso político del peronismo kirchnerista, por llamarlo de esta manera, para ser lo más específico posible, realizó unas fuertes autocríticas, ¿sí? Respecto de no solamente del ejercicio de su poder político y de las medidas adoptadas cuando ella estuvo en el gobierno encabezando la primera magistratura del país, sino también respecto de la gestión de la política, ¿sí? Es decir, en la forma en que ella y sus organizaciones más cercanas se acercaron a las otras organizaciones. Eso me parece que hoy en día todavía falta. Sin nombrar además que el campo posible de la acción de las organizaciones en la Argentina es mucho más amplio que en Ecuador. La intermediación política del campo popular en la Argentina es mucho más sustanciosa, más poderosa, tiene capacidad de negociación. De hecho, esta misma autocrítica que Cristina hace, la actual vicepresidenta de la Nación, es también producto de ese poder de negociación de esos actores. Y respecto a lo que vos decías al principio, la autonomía no es algo que precisamente se demande o que no solo se demande, la autonomía es algo que se ejerce. Y por tanto estas organizaciones en Argentina han sabido construir poder propio para poder, digamos, marcarle la cancha a este liderazgo y que no todo esté cernido por su decisión. Tú nos has hablado de los gestos, un poco de autocrítica que ha tenido Cristina Fernández y claro, también un poco bajo el eslogan del peronismo que tiene que ver con decir, ubicar a primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es más, Cristina Fernández lo dijo a una mujer refiriéndose a sí misma y intentando pensar también en el Ecuador, qué gesto de su líder en términos de, hablando del correísmo, ¿qué gesto de su líder requeriría esta organización política para pensar en la formación de un frente? Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales acá, ¿sí? En primer lugar, efectivamente, la autocrítica es necesaria, pero no la autocrítica per se, ¿no? Es decir, no solamente el hecho de decir como, bueno, me equivoqué con decidir quién iba a ser el candidato a presidente, sino hacer una crítica respecto del modelo político que llevó a cabo que hoy, por ejemplo, 46 de los legisladores que hacían parte de Alianza País formen parte del pacto de gobernabilidad neoliberal, pero además cuestiones que tengan que ver con, digamos, el ejercicio del poder, ¿sí?, en su momento y las críticas que ha generado eso, ¿no? En qué medida fue liberal, en qué medida fue republicano, cuál fue el trato con ciertos actores, cuál fue el papel del gobierno en relación a la justicia, entre otras cosas. Todas esas autocríticas existieron en la autocrítica, digamos, del campo nacional popular en Argentina. Y por otro lugar, algo que no es menor y que es una autocrítica, digamos, que tiene proyección programática, es la reincorporación de ciertas demandas y actores y concebir a ciertas demandas y ciertos actores como legítimos dentro del campo de la disputa política. Por citarte un ejemplo, Cristina era antiaborto, luego votó por el aborto, siendo senadora de la Nación, y hoy la Argentina es el primer país de América que tiene un Ministerio de Mujeres, Diversidades y Políticas de Género, ¿no? O sea, eso me parece que es completamente fundamental, autocrítica y reincorporación de demandas. Y reincorporación de demandas por fuera, no necesariamente vinculadas a las organizaciones políticas. Exactamente, no a las que hacen a esa misma intermediación que forma parte del pacto electoral. De acuerdo. Rodrigo, muchos entendidos señalan que el Frente Amplio en Argentina no se constituyó sino efectivamente hasta cuando Sergio Massa, un peronista más bien moderado, entró o decidió, ¿no?, entrar al Frente Amplio. Cuéntanos brevemente, ¿quién es Sergio Massa? ¿Qué rol jugaba? ¿Qué orientación tenía? ¿Qué relación tuvo en el pasado con Kirchner, con Cristina Fernández? Y lo que me gustaría que me respondas, ¿quién es el Sergio Massa criollo? ¿Quién es el Sergio Massa ecuatoriano? ¿Quién podría ser? ¿Quién representa esa figura? Qué difícil. Bueno, en primer lugar, para empezar por el principio de tu pregunta, Sergio Massa es efectivamente un líder del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que en su momento y ahora también maneja un aparato electoral de relevancia en el norte del Gran Buenos Aires, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 36% del padrón electoral nacional, es decir, su fuerza es
fundamentalmente territorial, política, de capacidad de movilización electoral. Pero en su momento fue, y esto es lo más característico, o sea, el hecho de que vos decías que efectivamente se pensó que el Frente de Todos estuvo cocinado, por decirlo de alguna manera, cuando Massa entró, en tanto Massa fue uno de los más acérrimos opositores a Cristina. De hecho, en 2013, 2015, 2017 se enfrentó electoralmente a la coalición de la que hoy hace parte, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento era en términos de disputa de poder, programático, ideológico y demás, ¿sí? Eso era entonces Sergio Massa. Y en su momento el aliado principal de Sergio Massa era Alberto Fernández, ¿sí? Es decir, que este proceso de unidad, y esto puede sonar obvio, pero hay que decirlo, la unidad se da entre diferentes. Y Massa era el más diferente de todos, si se quiere decir, respecto de esta gran coalición. Ahora, una pregunta, cuando sí. tú dices disputas ideológicas, uh-huh. ¿a qué te refieres efectivamente? Por ejemplo, ¿eran muy distantes ideológicamente Massa y Kirchner? A ver, en términos de la radicalidad de ciertas medidas, sí. Por ejemplo, con Cristina en Argentina hubo estatización de aerolíneas argentinas, estatización de YPF, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario. Es decir, Sergio Massa es un poco más conservador que eso, pero también viene por el otro lado de la forma de ejercer la política. Sergio Massa es más del orden republicano y de conseguir gobernabilidad pactando, y Cristina es un perfil mucho más jacobino en ese sentido, ¿no? Entonces, en esas dos instancias. Ahora, yo no sé si decirte que haya alguien parecido a Sergio Massa acá en Ecuador. El asunto es que lo fundamental para pensar en esto es que un proceso de unidad de un campo popular requiere de la presencia de sectores y actores que no necesariamente se llevan bien, que son fundamentalmente distintos y que se unifican en función de un interés común compartido, que no tiene que ver necesariamente con una cuestión programática, sino con cuestiones como defender el Estado de Derecho, no seguir endeudándose al nivel en que se estaba endeudando. Eso es lo que pasó en Argentina, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que Ecuador debe ver cuál es el actor, el sector, el territorio fundamentalmente que se haya opuesto al correísmo en alguna medida, y reincorporarlo, en un término en los que se pueda generar una alternativa política viable. Cuando tú mencionas, y esto a mí me llama mucho la atención, porque en Ecuador mucho se discute sobre el frente, todo el mundo habla de un frente, ¿no? Uh-huh. Sin también entender qué implicaciones tiene. Y cuando tú dices hablar entre diferentes, a mí me surge una pregunta, y es: ¿diferentes hasta qué punto? Uh-huh. Me dices que en Argentina incluso había diferencias ideológicas, pero uh-huh. ahí a mí me sonaría, quizá supongo mal, pero que es una unidad para ganar, porque luego ¿cómo gobiernas con diferencias programáticas ideológicas distintas? Ahí no. Bueno, efectivamente, para esto hay que entender en primer lugar que el peronismo y el panperonismo, ¿no?, y el Campo Nacional Popular Argentino es fundamentalmente un partido y un movimiento, o sea, es como una fuerza política que tiene vocación de poder. Ese es un incentivo fundamental para haber ¿Y eso entendido. Es lo primero? No sé si lo primero, pero es fundamental, ¿no? Eso tuvo un rol de peso para una confluencia definitiva, y por otro lado también había un consenso respecto de que así, o sea, con este modelo económico no se puede seguir. Pero no solamente no se puede seguir por las enormes consecuencias que le había traído a la Argentina, sino porque las mismas bases de esas organizaciones demandaban una unidad para parar semejante ajuste. Y el hecho de no responder a esa demanda de unidad implicaba una automática deslegitimación de las dirigencias que no estaban a la altura de esa confluencia para parar lo que las bases les pedían, que significaba básicamente recuperar todo un pliego de derechos y recuperar las condiciones, aunque sean mínimas, de una existencia digna. Rodri, se nos va acabando el tiempo. Sabemos que es muy difícil explicar esto en 2 minutos, pero bueno, es el tiempo que nos queda también. Quisiéramos que puedas explicarnos qué es el peronismo. Uy. ¿Cuál es la diferencia con el kirchnerismo? ¿O son lo mismo o no? Y también intentando pensar en clave Ecuador, ¿qué es la RC y qué es el correísmo? ¿Hay alguna relación con, no relación directa, pero hay algún paralelismo? ¿Podríamos decir que la RC es una suerte, o el correísmo es una suerte de peronismo a la ecuatoriana? Es una pregunta de tesis doctoral, digamos. Pero yo creo que hay paralelismo en tanto
ambos son dos movimientos en clave nacional popular, tal vez el ecuatoriano más nacional estatal que el argentino, porque el argentino tiene una, como decíamos hace un rato, una intermediación de organizaciones poderosísimas, que no solamente tienen capacidad de negociar con el liderazgo político de ese mismo espacio, sino para resistir la avanzada de opciones políticas disidentes, pero creo que son entonces dos coaliciones, dos fuerzas de tipo nacional popular, porque combinan de una manera más o menos tensa, más o menos armónica según la coyuntura, dos dimensiones fundamentales, una vertical y una horizontal, es decir, una vertical que es esa relación de liderazgo con sus seguidores, ¿sí? Que me parece completamente legítima, esto no es una crítica, cómo ciertos seguidores ciudadanos se entienden identificados con este liderazgo que en su percepción les ha devuelto la dignidad o la capacidad de habla incluso, ¿no? La dimensión vertical, y por eso esa no intermediación, como decían al principio de este segmento, y por otro lado una dimensión horizontal, es decir, un conjunto de organizaciones que son las que hacen a ese movimiento o a esa sostenibilidad del proceso, ¿sí? Y yo creo que entonces en esa doble dimensión que caracteriza a los movimientos nacional populares y a otro tipo de movimientos también, podemos ubicar en la dimensión vertical al correísmo y en la dimensión horizontal a la revolución ciudadana. Eso no quiere decir que sea digamos, más o menos virtuoso uno u otro, sino es una convivencia de distintas formas de organizar y ejercer la política. Y me parece que eso hay que tener bien en claro, porque uno tampoco puede desconocer lo que conciudadanos sienten respecto de su pertenencia política, y porque la autonomía, como les decía hace un rato, no solamente se demanda, se ejerce, entonces hay que construir las condiciones. En ese sentido, este debate sobre si peronismo o kirchnerismo es, digamos, un debate de los años 70, básicamente, ¿no? Si era peronismo o partido justicialista. Hoy no sé si es tanto ese debate. Y bueno, ya para cerrar un poco, ¿cuáles son tus perspectivas como introducción también a un tema que lo iremos tratando más adelante, que es esta posibilidad de que el campo popular se pueda agrupar en un frente que dispute electoralmente? ¿Cuál es lo que tú has visto en Ecuador que pueda dar señales o no de la posibilidad de construir un frente? Un poco a lo Argentina, más o menos. Yo creo que hay condiciones. No es posible replicar un escenario político a otro de manera automática. Sin embargo, yo creo que es algo que se dijo en el anterior programa, antes de una alianza político-electoral es preciso una alianza de tipo política, una convergencia de tipo política, o incluso recomponer ciertos vínculos de sociabilidad, es decir, de la posibilidad de dialogar, en tanto en el Ecuador hay una avanzada no solamente neoliberal, sino también autoritaria. Y esto no solo dicho, digamos, por sectores del ámbito correísta, ¿no? Sino hoy mismo salió un comunicado de Amnistía Internacional en defensa a la labor del defensor del pueblo y en rechazo al amedrentamiento, ¿no? Que está recibiendo. Entonces, estamos hablando de que incluso la comunidad internacional está alertando sobre el Estado de Derecho, sobre el Estado del Estado de Derecho, de las libertades, del pluralismo en el Ecuador. Entonces yo creo que además de pensar sobre una potencial alianza electoral, es urgente una alianza o una convergencia en distintos escenarios, no tiene por qué ser electoral, también en la asamblea, a nivel mediático, etcétera, que tenga la capacidad de asegurar las condiciones del ejercicio de la política democrática. Esa posibilidad de avanzar a ese tipo de convergencias más allá de lo ideológico, pero que tienen que ver con elementos, digamos, transversales, como el respeto a los derechos humanos. En el caso argentino es posible gracias a esto que tú decías del pan-peronismo. ¿Existe pan-correísmo? ¿El correísmo tiene distintas vertientes, diferentes posiciones ideológicas en su interior? ¿Tú crees eso? Yo creo que sí, y además hay como anillos secundarios a esa identidad, ¿no? Y que tienen que ver no tanto con una identidad correísta o anticorreísta, sino con las banderas que el gobierno de la Revolución Ciudadana o incluso la Revolución Ciudadana se apropió o levantó, que son redistribución de la riqueza, democratización, consolidación de un Estado, igualdad, demás, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Gracias a ustedes. Muy esclarecedoras tus posiciones. Sin pausa y sin tregua pasamos a nuestro siguiente segmento. Por favor, DJ Pato, es hora de Política Radiosa. Hoy brindo a tu suerte.
Política Radiosa. Agitamos la política. De eso se trata. Empezamos nuestro segmento Política Radiosa, donde debatiremos de cara al 2021 si la RC, la Revolución Ciudadana, debe cerrar filas o abrir frentes. Un debate además que no es exclusivo del correísmo, sino más bien transversal, un poco a la lógica de las organizaciones políticas que tienen liderazgos fuertes, como es evidente el liderazgo del expresidente Rafael Correa. Para eso nos acompañan Amanda Zubiar, quien es médica de profesión y es una tuitera bastante conocida, sobre todo en el círculo militante del correísmo, de la Revolución Ciudadana. También nos acompaña Selene López, socióloga, politóloga y también militante de la Revolución Ciudadana, y Leonardo Arias, economista y miembro del Foro de los Comunes. Bienvenidos a todos, y a ti, Selene, ¿qué tal? Amanda nos acompaña desde Guayaquil, vale la pena decirlo, ¿no? Por razones de tiempo y porque queremos que todas las voces escuchadas tengan oportunidad de poder expresarse ampliamente, les vamos a pedir respuestas concisas, respuestas breves, lo más sencillo posible, y máximo 2 minutos, por favor. Con la posibilidad de que al final del día, si es que hay alguna posibilidad de repregunta, tengamos 10 segundos para poder avanzar. Queremos iniciar este debate situando una diferencia existente o no entre el correísmo y la Revolución Ciudadana. ¿Son lo mismo, Selene, Amanda y Leonardo? Y si no son lo mismo, ¿qué los distingue? Hacemos esta pregunta además porque voces a la interna del propio movimiento son las que han planteado la existencia de estas dos vertientes políticas. Entonces, bueno, queremos escuchar su apreciación. Leonardo. Bueno, yo creo que, hay que entender que correísmo y Revolución Ciudadana como tal, evidentemente no pueden existir el uno sin el otro. Es decir, el proyecto de tanto la Revolución Ciudadana como el correísmo nacen a partir de una confluencia de movimientos que han permitido generar ciertas condiciones políticas como para que un líder, expresado esto en Rafael Correa, pueda ser quien decante todas estas articulaciones y que pueda estar en el poder durante los últimos 10 años. En ese sentido, me parece que no hay una distinción marcada entre si existe o no existe, pero como en todo quehacer político, sí deben existir ciertos matices dentro de cada uno, es decir, que sea homogéneo, que sea unívoco, me parece que no necesariamente es así. Sin embargo, sí es un bloque político que va articulándose o que se ha ido articulando y se ha ido componiendo de acuerdo a los espacios en los que se han encontrado y cómo se ha ido evolucionando. Selene. Yo en cambio sí veo una diferencia. Yo creo que incluso a lo que denominamos correísmo se basa en esta clasificación weberiana del liderazgo carismático. Entonces tú denominas a todo un proceso en base al líder. Entonces es el correísmo, los correístas, y es clarito a lo que te quieres referir cuando te refieres a un correísta. Y veo una diferencia que en esto ¿qué que es, se ha llamado la Selene, Revolución cuando Ciudadana? Dicen correísta? Correísta, dícese de la persona. Cuando el Rafael Correa un sábado va a hablar en Facebook Live, le sigue, dícese de la persona que está pendiente de los tweets. Y yo me imagino que son... Entonces un poco todo el Ecuador, más o menos. Bueno, siquiera un 35 o 40%, sí, tienen una identidad política muy fuerte vinculada al liderazgo carismático que durante 10 años fue la base del proyecto de la Revolución Ciudadana. Y ahí veo la diferencia entre lo que es el correísmo y el proyecto de la Revolución Ciudadana. Sí creo que puede haber una parte de un pensamiento progresista que no necesariamente puede identificarse con correísta. Y yo he hablado con colegas que yo estaba leyendo un artículo de La Colmena que hablaba de una posibilidad de un correísmo sin Correa. Entonces, yo le veo diferencias de no necesariamente una persona va a identificarse, no, yo soy correísta, no, yo soy de la revolución, pero sí hay ciertos matices. Saludamos a Amanda Zubiar en la ciudad de Guayaquil. No sé si nos escuchas, Amanda, y si nos escuchas, te reiteramos la pregunta formulada en el sentido de si existe o no diferencia entre correísmo y Revolución Ciudadana. Buenas tardes. Hola, los escucho entrecortado, pero bueno, para mí, yo soy correísta,
soy Amanda, soy correísta y soy militante de base, claro. Para nosotros esta diferencia entre, yo creo que aquí, bueno, que ustedes no son correístas, no sé, no. Depende de quién hagas la pregunta, Leo, claro. Cele. Selena. A los compañeros que están en el panel, a Selena y a Leonardo, no son así. Tan solo hacer la pregunta, responde el anterior con pregunta de Jairen y de Cristian, diciéndonos que hay una disyuntiva entre ser correísta, no correísta y ser de la Revolución Ciudadana. O sea, justamente lo que planteaba yo a un inicio, o sea, sí, es verdad que existen, son parte de la misma, del mismo espacio, sin embargo, sí hay matices, que en ese sentido creo que estamos de acuerdo. Y bueno, cada uno toman... No se identifican como correístas, por supuesto. Sabemos quiénes sí nos identificamos como correístas. De hecho, hablaba creo Leonardo de la pero bueno, lo que quería decir de cómo nace el liderazgo de Rafael Correa, en realidad para nosotros, para quienes nos identificamos como correístas, nosotros no reconocemos todo nuestro pensamiento político desde su liderazgo y desde todo lo que se construye a partir de eso en los últimos 10 años. Eso es básicamente. Entonces no reconocemos, así nos identificamos. Para los correístas es así, no tiene mayor disyuntiva. Y luego la Revolución Ciudadana, el proceso, las demás cosas que se han hecho, pero muchas veces desde ese liderazgo, por la voluntad y por el pensamiento que eso nos ha generado a nosotros. Muchas gracias, Amanda, por tu respuesta. Tenemos que hacer un corte comercial. DJ Pato, por favor, al corte comercial. Gracias. Inicio de espacio publicitario. Regresa a la Casa de la Música el talentoso violinista alemán Michael Grupp, con un extraordinario programa que incluye obras de Paganini, Bach, Campanelli, entre otros. No te lo puedes perder. Miércoles 19 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. Patrocinan Diners Club, Tu Mundo Sin Límites, Fundación Amigos del Ecuador, Seguro Zurich, Metro Ecuador, Grupo Telecable y Uribe Schwarzkopf. Fin de espacio publicitario. Entre pelones. Desde Guambrita me dicen la Benedicta, por lo que soy talentada para todo. Este es mi libro. Yo Prometeo, mago, el mejor mago prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador. El mundo del cine, el teatro y las artes escénicas está Entre Pelones, el espacio para compartir con los artistas, directores, productores y con ustedes, el público. Todos los viernes a las 7 de la noche por Pichincha Universal. La aguja de tu dial apunta al sur del Cielo Radio. Música, entrevistas, lanzamientos, estrenos y más. Al sur del Cielo Radio, un encuentro con el rock nacional. Escúchanos todos los viernes a partir de las 20 horas por Pichincha Universal 95.3 y 94.5 para el noroccidente de Pichincha. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además pueden vernos a través de la señal de Facebook Live de Pichincha Comunicaciones del Frente Radiosa, o también seguirnos a través de nuestras redes Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Retomamos el debate, compañeros. En un artículo publicado en Ruta Crítica titulado "A las y los correístas", se señala que la musculatura del correísmo existe gracias, y estoy citando, parafraseando el artículo, que el correísmo existe gracias a la fusión perfecta y sin intermediarios entre Correa y los ciudadanos. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen al respecto?
El autor quiere decir con esto que Correa y el correísmo no requieren de una estructura política para ganar las elecciones. Bajo esta lógica, ¿cuál debería ser el rol del movimiento político? Amanda, empezamos contigo. Bajo esta lógica, ¿cuál debería ser el rol del movimiento político? Amanda, empezamos contigo. Vamos, Selene, hasta probar el audio. A ver, yo también leí la carta a la que Cristian hace mención y creo que es una carta bastante, es un discurso bastante excluyente y confrontador el que hay detrás de la carta. No creo necesariamente... ¿Excluyente con quiénes? Excluyente personas progresistas que a lo largo de estos años, digamos, apoyaron incluso el proceso y que se distanciaron por A o B razones en el mismo. Yo entiendo que un liderazgo carismático puede cansar a cualquiera después de 10 años. Y creo que esta carta es muy confrontativa, es para un mismo grupo social. Y Cristian preguntaba de cuál es el rol que debe cumplir el movimiento frente a este deseo de que exista solo una base y un líder. Yo creo que un problema de la Revolución Ciudadana fue no haber construido una fuerte identidad política. La identidad política no se puede reducir en los liderazgos carismáticos. Los procesos de transformación fuertes no pueden basarse en el liderazgo carismático, porque son fuentes de legitimidad muy débiles. O sea, a la larga es mejor institucionalizar, a la larga es mejor tener fuertes estructuras políticas donde tú puedas designar a los candidatos y donde tus candidatos y donde tú milites hasta el momento que estos candidatos representen tus intereses. Pero yo tengo una duda y como para que respondas de forma súper rápida, ¿es eso posible en América Latina? Porque vemos que además un factor común dentro de los procesos progresistas fue precisamente tener esos liderazgos fuertes. Entonces, cuando hablamos más en términos de construir institucionalidad o de construir partidos fuertes, yo un poco estoy pensando más en Europa, quizás en Estados Unidos, pero los procesos latinoamericanos históricamente han sido distintos. Claro, o sea, yo no digo desde mañana vamos a instalar un sistema de pesos y contrapesos y eso así va a funcionar, pero creo que es hacia allá donde tenemos que caminar, ser un poquito más republicanos, ser un poquito más liberales de las libertades políticas en ese sentido. Y está bien la pregunta que hace Jairén, porque nuestras sociedades latinoamericanas se caracterizan por ser débiles institucionalmente, a excepción de Uruguay, Chile, pero los procesos de cambio solo van a ser sostenidos si empiezan con unas bases sólidas. Gracias, Selene, tenemos que cortar. Parece que retomamos contacto con Amanda. Amanda, te vuelvo a formular la pregunta por si no la escuchaste. En un artículo publicado en Ruta Crítica titulado "A las y los correístas", se señaló que la musculatura del correísmo existe gracias a la fusión perfecta y sin intermediarios entre Correa y los ciudadanos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Qué quiere decir el autor con esto? ¿Que Correa y el correísmo no requieren un movimiento político para ganar las elecciones? Si esto es así, ¿cuál sería el rol del movimiento de la Revolución Ciudadana? Yo no creo que dijo que no requiere de nada político. Lo que dijo es que el presidente Correa tenía un diálogo ciudadano con nosotros directo. Y para mí, yo por eso suscribí el artículo. No sé por qué me invitaron al autor, en realidad me invitaron a mí. Pero yo sí lo suscribí en ese sentido, porque en estos 2 años, bueno, y más que en estos 2 años, cuando yo entré a la universidad, que fue desde el feriado bancario, hace 10 años, empecé a entender el neoliberalismo y todo eso gracias a que me lo explicó Correa, y a las sabatinas, y a todo lo que empecé a entender el país. Y en estos 2 años de desastre institucional, de todo desastre, la conexión fue mucho más. De hecho, creo que también estoy aquí por un tema que ya lo mencionaron, que es el tema de las redes. Yo me hice la cuenta
mi cuenta de Twitter por orden expresa del comandante Chávez. Él dijo un día, háganse una cuenta para seguir a Chávez cantando y luego para seguir al presidente Correa. Por esas dos razones, y porque vivía fuera del país, estaba estudiando fuera, y entonces era la forma en que yo me conectaba. Siempre, en que yo me conectaba, en que yo empecé a pensar en todo esto, en el que empecé a tener un pensamiento sobre, así sucede, así son las cosas. Entonces, para mí, yo me identifiqué, cuando leí el artículo y leí la carta, yo dije, bueno, me están escribiendo a mí. Amanda, en ese contexto en este momento a mí. Entonces, sí pensé en que escuché que Selena dijo que no se puede. Yo diría, ¿por qué? ¿Por qué no se puede pensar en un solo líder? He escuchado mucho aquello de que los liderazgos no son buenos. Yo veo a un líder como Fidel, yo veo al chavismo que es de Chávez, yo veo a Fidel, eso pues son los líderes y han sido siempre incuestionables, ¿no? Amanda, solo una repregunta para una respuesta también breve por el tiempo. Es evidente que tú estás planteando que hay una relación íntima de Correa con sus electores, con los ciudadanos. En el caso tuyo eso está explicado patentemente, claramente. ¿Cuál es el rol del movimiento político cuando existe una relación del líder con los ciudadanos de ese tipo? Tiene que hay un riesgo, tiene que construirse. De hecho, por ejemplo, el artículo lo menciona, ¿no? Que hay muchas cosas que fallaron. Yo algunas veces también lo he dicho sobre lo que falló. Para nosotros, o sea, en mi opinión, lo que falló es más bien no tener ese filtro ético en el cual no te mencionas. Por ejemplo, yo llegué a la radio, ¿no? Y para mí este espacio es un espacio conquistado por el correísmo. La prefectura se ganó, la radio de hecho está amenazada por ser relacionado con el correísmo y con cuadros y con figuras del correísmo como la prefecta Pavón, que están procesados por eso, ¿no? La permanencia de esta radio, entonces es un espacio conquistado por nuestra identificación, por lo que hemos defendido y por el hecho de ser correístas, más que porque los ataques a la Revolución Ciudadana, que son el resto a lo que ha conquistado la Revolución Ciudadana y a los derechos, pues son otros, han sido otros, ¿no? O sea, habría que diferenciar todo lo que ha sucedido. Entonces, eso por ejemplo, yo veo que el riesgo, yo veo más bien riesgo en no reafirmarnos, en no reconocer, en pensar que yo más bien riesgo los veo en eso. Incluso cuando converso con los demás compañeros, ayer que estuve conversando, casi siempre estamos permanentemente conversando, ellos también dicen, si empezamos a negar, hablar más del neoliberalismo y de no sé qué, si empezamos también a negar, vamos a diluirnos y a diluir también nuestro pensamiento, es nuestra lucha. Muchas gracias, Amanda. Leo, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, yo quiero retomar dos cosas que he escuchado a mis compañeras. Un poco, a ver, me parece que estamos hablando bastante desde el deber ser. Y en este sentido me gustaría un poco retomar lo que decía Rodrigo, si no me equivoco, quien estuvo en el segmento anterior. Es un poco, debe existir y existe una lógica entre una lógica de verticalidad y de horizontalidad. O sea, lo que debemos tratar de entender es que cuál es el rol que debe tener el movimiento en este momento o la estructura en este momento, es tratar de generar que este liderazgo del cual se está planteando sea un liderazgo democrático, más democrático todavía, un liderazgo democratizado, donde existe una deliberación. Hay que recordar que esa es la base de la izquierda como tal, es decir, sentarse en una mesa, deliberar y después sacar una lógica de decisiones y acciones que se van a tomar. En este sentido, evidentemente, pueden existir tensiones dentro de estas deliberaciones, es algo normal, es un proceso que se hace dentro y que se tiene dentro de la política, pero es un hecho que coexisten ambos, es un hecho que existe un liderazgo marcado por el expresidente Correa, un liderazgo marcado también por el proyecto de la Revolución Ciudadana, y estos dos son los que en este momento se están sentando a dialogar qué hacer en las próximas elecciones, básicamente. Entonces, en ese sentido, es un proceso normal. Sin embargo, se debe interpelar a que esto sea cada vez y siempre se apueste a ser un proceso democratizador.
es más por ese lado. Democratizadora la interna, quieres decir. Exactamente, o sea, no quiero decir que con esto que no exista. ¿No lo ha sido? Yo creo que en cierto punto lo ha sido bastante, pero debemos seguir avanzando, un poco en la línea de lo que estaba también planteando Selene, o sea, es decir, una lógica también de pesos contrapesos en los cuales se pueda tener una estructura que intermedie entre este líder carismático y básicamente la ciudadanía como tal. O sea, la ecuación no me parece que es tanto ciudadanía, un poco correísmo es igual a Correa, no necesariamente es así. Me parece que ahí existen unas articulaciones políticas y es una conformación de estructuras que están planteadas dentro de estos espacios. Desde su perspectiva, tanto Leonardo como Amanda, Selene, el movimiento que cobija electoralmente al correísmo, es decir, la Revolución Ciudadana, ¿está en posición de disputarle al líder la intermediación con la gente? ¿Ha trabajado con las bases para tener ese reconocimiento? Y claro, una pregunta que no puede estar desconectada de eso es si el exilio del expresidente Correa favorece esta posibilidad o más bien con él fuera el barco se ha quedado sin timón. Amanda. Yo la verdad es que no entiendo, lo que no entiendo es por qué habría que disputar. Parecería que está mal que él hable directamente con nosotros y que nosotros no entiendo por qué habría que disputar eso, no lo veo, o sea, no veo que no puedan estar los demás. De hecho se ve que están, hay las dos candidaturas que se presentaron, las dos prefecturas, los dos espacios que se han ganado, han existido y está él, y nosotros hemos ido por eso, ¿no? hemos continuado. No veo que cuando nosotros hablamos entre compañeros, no veo que lo veamos como un problema. Más bien lo que queremos es que exista una construcción sobre las cosas una construcción de consensos, sobre las cosas que hemos conquistado. Por ejemplo, lo poníamos ayer de ejemplo el hospital del Guasmo. El terreno lo consiguió la ciudadanía y el liderazgo del presidente para construir ese hospital, y los moradores del Guasmo. Pero luego ese proceso no ha continuado en seguir empoderándose de lo que pasó con la construcción del hospital. Hay, por ejemplo, hay muchos otros ejemplos sobre eso. Pero eso se construyó en el correísmo, no fue impulsado, por eso iba a haber la construcción y el pueblo se organizó para conseguir ese terreno que tardó como 3 años solamente en encontrar, de mucha obra, y que eso unía a la gente. Esa gente es la que decimos nosotros nos hemos quedado, la que seguimos y los que evidentemente estamos conectados directamente con el presidente en la defensa de los ataques que tiene, sus colaboradores y de toda la demás destrucción. No veo yo que un problema, los compañeros que le apoyen, las demás cosas, no veo que sea un problema. Las demás fuerzas progresistas, las demás fuerzas progresistas, de hecho, si se habla solo de elecciones, pues para ganar la primera vuelta, el correísmo necesitaría 10 puntos más. Tenemos ese 30% en el cual yo me ubico, que es el 30%, 25 a 30% duro. Con otros 10 puntos, pues ganaríamos. Entonces, las demás fuerzas progresistas, pues, si quieren, podrían unirse. Y si se necesita otra construcción, ahí sí podrían entrar, buscar frente. Eso, pues, se me escapa de mis conocimientos, pero eso podría suceder, claro. Amanda, lo que no podemos es nosotros perder esa identidad. Si bien tenemos que avanzar en construir, en entrar a nuestros conflictos, en seguir construyendo de lo que ya conquistamos, en toda la defensa de las cosas que ya hicimos como pueblo. Ya, una repregunta, y es que una puntualización primero. Creo que es importante mencionar que problematizamos en la medida en que es un debate, que no es bueno ni malo. Yo creo que el debate es importante y por eso estamos aquí en una radio pública, además, como tú mencionabas. Y la pregunta tiene que ver con que cuando tú hablas de los demás o de los demás compañeros del correísmo y hablas de Correa como el gran líder, suena un poco a desconocer liderazgos
que no son el correísmo, pero que son liderazgos importantes. De hecho, cuando Correa sale del país, quienes empiezan a poner el cuerpo son otras personas y otros líderes. Entonces, me parece que no solamente es hablar la ciudadanía y el liderazgo de Correa, porque ha habido evidentemente otras figuras que han sido importantes y que también han puesto el cuerpo. Entonces, hay un poco cuál es el rol, ¿no?, del movimiento, que es como estas demás personas. Pero no no entiendo mucho. ¿Poner el cuerpo en qué sentido? Tú dices durante el paro. Durante toda la persecución que ha venido post Correa fuera del país. Claro, pero por el correísmo, dices. No, ahí no entiendo. ¿Cómo dijiste? Poner el cuerpo. Sí, yo pienso que sí, pero eso es algo, o sea, ¿en qué se, o sea, cuál es bueno, dices, se problematiza, pero no estamos enfrentados en eso. En eso no estamos enfrentados, estamos unidos. Bueno, yo creo que para construir hegemonía hace falta tomar el poder. Y tomar el poder, no está el poder en las instituciones, el poder no está en las elecciones, no va a bastar pensar en que tenemos que ganar las elecciones y que los que están por allá se tienen que juntar, no. O sea, yo creo que los líderes no son eternos y tenemos que generar nosotros procesos más amplios de reflexión, procesos de ver en qué cosas nosotros tenemos en común y qué consensos podemos construir. Yo si algo le puedo reconocer a Amanda es que sin un liderazgo fuerte en el año 2006, sin un liderazgo carismático y sin una fuerza mayoritaria en la asamblea, digamos, no se hubieran podido realizar los cambios que se hicieron, no se hubiera dado peleas en el Código Monetario y Financiero, porque nuestras élites son oligarquías bien duras. O sea, imagínate, el otro día estaba leyendo un paper que nuestras oligarquías económicas ganan menos ahora que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y prefieren que las cosas, o sea, prefieren perder un poco menos de recursos con tal de mantener el poder político. Entonces es un problema nuestras oligarquías, y yo entiendo que se necesita un liderazgo fuerte al inicio para poder un poco generar instituciones, para poder de alguna manera establecer un modelo de bienestar, pero ahora es la oportunidad de generar algo más. Leo. Bueno, yo creo que, partamos por el hecho de que sí, evidentemente se reconoce un liderazgo dentro de el proyecto de la Revolución Ciudadana. El meollo del asunto está en cómo se gestiona la política, es decir, en cómo llegamos a articulaciones más allá de la interna del movimiento como tal, además de, es decir, cómo se articula la estructura, cómo se articula el proyecto a nivel territorial, y evidentemente en esas condiciones hemos podido evidenciar, siendo autocríticos también, que estas particularidades de cómo se gestionó la política tampoco es que han sido las más favorables que digamos. Es decir, en este momento tienes un proyecto que se suponía tenías un número de asambleístas, los cuales después tuvieron una ruptura, y se debe más o menos a que esta ruptura eran básicamente ciertas alianzas territoriales que a la final terminaron yéndose con quien tenía o quien manejaba los cordones de poder en este momento, que es el actual gobierno, y se queda una estructura bastante militante, bastante dura, que es a la que creo que está apelando, que está buscando este espacio, que lo está discutiendo, que lo está debatiendo como es normal, y que se le tiene que prestar la atención del caso para poder en general tomar decisiones en conjunto, para que no sucedan estas cuestiones que sucedieron tal vez anteriormente, sin que esto signifique evidentemente que existe una fragmentación o algo por el estilo, que me parece que no la hay, que hay más allá de eso es nada más un debate sano de qué es lo que se debería hacer para las próximas elecciones, yéndose por fuera inclusive de las condiciones en las cuales los acuerdos que se lleguen para las elecciones, sino más allá de una cuestión ya más de estructura militante que de cómo se proyectan hacia afuera. Leonardo nos habla de un modo de gestionar la política. La siguiente pregunta es, ¿ese modo de gestionar la política del correísmo durante los últimos 10 años, o tal vez durante el último periodo,
tuvo como consecuencia la elección de litardos, de Mendozas, que después terminaron traicionando un proyecto político y poniéndonos en una situación compleja. Bajo ese presupuesto, que es una pregunta que se les formula, ¿la Revolución Ciudadana debería reformular su forma de hacer política? ¿De qué manera? ¿Cuál podría ser ese cambio en su reformulación de hacer política? Empiezo contigo, Selene. Absolutamente. O sea, siempre podemos gestionar el conflicto, que es la base de la política, de una mejor manera. Siempre se puede gestionar de mejor manera, porque eso evita que tengamos ahora unos Mendozas, unos Litardos, unos Trujillos, pero evita que tengamos ahora que la Asamblea está aprobando que si Chimborazo es el punto más alto, evita que tengamos eventos del billete de $2, o sea, gestionando mejor la política, evitamos estas cosas. Y yo creo que es gestionar mejor la política. Justo iba a decir eso, para hacerlo fácil. Gestionar mejor la política es, y aquí les voy a dar un ejemplo, yo creo que un militante no es un hincha de fútbol. O sea, un hincha de fútbol, digamos yo, que le voy a ver al Nacional, si pierde estoy ahí, si gana estoy ahí, si pasa estoy, si se equivoca estoy, pero un militante tiene que estar en un proyecto político hasta que sus intereses sean representados. Esa es la forma de gestionar la política que yo creo que debe mejorar y que no se ha hecho antes. Gracias, Elena. Amanda, ¿qué opinas tú? Yo quería decir que nosotros no hemos dejado nunca de criticar. De hecho, hemos resistido criticando, nos hemos quedado criticando, incluso cuando se decidió por todo el desprestigio que ya tenía el vicepresidente Blas, y cuando ella fue preso, que fue el primer preso político, no dejamos de decirlo, y hay mucha gente que lo dijo, y hoy en día la gente que trabajó y que estuvimos en la segunda elección del Consejo de Participación Ciudadana en Chihuahua, la gente que trabaja decía, cuando elegimos a Lenin, cuando lo apoyamos, nos preguntamos en el puerta a puerta si estábamos haciendo bien también. Y sí, comparto con lo que dijo Leonardo, comparto con ambos en el tema de la gestión, del tema de las alianzas territoriales y de todo tipo de alianzas, debatir sobre bajo qué parámetros, no solamente políticos, éticos. Yo decía, dicen los cuadros son infiltrados, y yo dije una vez, no es que son infiltrados, nunca se los filtró, no pasaron ningún filtro, o sea, llegaron y ya está. En la Revolución Ciudadana había de todo, pero quienes estuvimos, y bueno, si se me ve un poco como hincha, me pueden disculpar, pero quienes estuvimos, recuerdo en la explanada del MAP, donde nos apagaron la luz en el primer discurso cuando Machi Rafael renunció al Ministerio de Economía, y en el MAC en Guayaquil, él dio su primer discurso y nos apagaron la luz, nos apagaron el aire, y salimos a la explanada y volvimos ahí, y volvimos a estar afuera y escuchamos el primer discurso político de él. Quienes estuvimos antes de que sea ni siquiera candidatos ni nada, quienes estuvimos ahí somos los que seguimos estando, los que siempre nos dijimos correístas, y por ende no vamos a renunciar a construir estructura desde dentro, a que esa estructura, a liderazgo del presidente, no lo vamos a renunciar hasta que incluso él lo diga. Y no vamos a renunciar a que el correísmo tenga síntesis, cada vez más síntesis, que tenga cada vez más debate como esto, y que esa gestión sea criticada, sea autocrítica y sea corregida. Sí, no vamos a renunciar, porque para mí, por lo menos, y para muchos, no es una cosa de aquí me voy, y mejor que vengan los de fuera a decirnos cómo, los que no son correístas, a decirnos cómo hacer, porque nosotros tenemos que también envalentonarnos, reconocernos, identificarnos y decir, para mí eso es vital. Si no, nos diluimos y nos acabamos, ¿no? Entonces, y si se acaba, será también porque nosotros pues perdamos eso y además todavía no hemos renunciado a que el presidente hablando del exilio, a que el presidente esté en la papeleta. Muchas gracias. Todavía estamos para eso, y a que vuelva a gobernar. Leo, todavía no hemos renunciado a eso. Bueno, a ver, coincido con Selene en el hecho de que siempre es perfectible, es decir, la forma de gestionar la política en esta ocasión puede ser mucho más virtuosa. Me parece que en este sentido se debe buscar una lógica, a ver,
Creo yo que las articulaciones hacia afuera son bastante siempre acertadas, en el sentido en el que te dan esta posibilidad de generar una coalición para poder gobernar. Me parece que en cierta forma muchas de las coaliciones que se dieron estaban dadas en ese sentido. Sin embargo, evidentemente, como es política, estas cuestiones pueden cambiar, pero yo insistiría en el hecho de que en el momento en el que se desee o que se esté pensando articular hacia afuera para poder generar una cuestión de unidad, una cuestión más amplia por fuera de la revolución ciudadana, se tenga que articular también a la interna, tomar decisiones de forma democrática, y de esta forma generar ciertas articulaciones que tengan beneficios, sobre todo para recuperar la institucionalidad que se ha perdido, sobre todo para recuperar los espacios y los derechos sociales que se han perdido, y en este sentido es necesario ser autocríticos, pero tampoco hay que caer en estos espacios de la autocrítica que permitió gobernabilidad al gobierno actual. Es decir, hay que pensar también cómo se maneja y cuáles son las líneas, y esas líneas las define evidentemente el movimiento en conjunto con su líder, porque no podemos, una cosa es ser autocríticos y ser parte de la oposición, y otra cosa es ser autocríticos y al mismo tiempo haber dado gobernabilidad durante todo este tiempo, y ya estamos viendo en qué estamos, o sea, una decadencia completa de las instituciones y encima de eso una precarización básicamente de los aspectos sociales. Vamos a sus reflexiones finales. Tienen un minuto, Selene. A ver, yo diría que cualquier victoria política requiere previamente de pequeñas victorias culturales en los medios de comunicación, en los barrios, en la actividad cotidiana, en las familias. Y está bien reflexionar sobre los prospectos electorales de la Revolución Ciudadana como uno de los principales partidos progresistas, pero para alcanzar hegemonía siempre va a faltar más. Leo. Yo creo que, básicamente tenemos que entender que las discusiones, los debates que se están dando dentro de la revolución ciudadana, entre estas cuestiones de verticalidad y horizontalidad, entre las posiciones del líder carismático, como lo planteaba Selene, y las cuestiones más estructurales del movimiento, del partido, yo creo que debería de encantar en una posibilidad de una unión, de ampliar el horizonte con la condición o con la posibilidad de generar una alianza con aquellos que están pensando en recuperar los derechos sociales perdidos, pero también teniendo límites ahí en los que han generado un proceso de gobernabilidad del actual gobierno. Amanda. Es evidente, como han dicho los compañeros, es evidente que el correísmo, que nosotros, que la Revolución Ciudadana y que el correísmo, para mí lo mismo, el correísmo, necesitamos ampliar, no solamente de forma electoral, sino de forma en general, en lo ideológico, en la construcción, todo el mundo tiene que venir, todos los sectores progresistas tienen que venir a construir. No obstante, para nosotros es vital el reconocimiento, es vital, para mí es vital que nos reconozcamos, que nos sigamos identificando y en construir esa estructura desde los que nos llamamos y no tenemos ningún complejo, ninguna vergüenza en identificarnos, en decir, yo soy de Correa. Muchas gracias Amanda, agradecemos a todos nuestros invitados. Solo la deliberación y el debate va a provocar o va a generar la unidad, porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.